Hola, soy David Armendáriz y en este video voy a explicarles un poco acerca de la definición o qué significa que una función f tienda a un límite L en un punto A. Y aquí tengo la definición que dice que la función f tiende al límite L en A si para todo epsilon mayor a 0 existe algún delta mayor a 0 tal que para todo x, si 0 es menor a la distancia entre x y a y esta distancia es menor a delta, entonces la distancia entre f de x y L es menor a epsilon. Vamos a ver qué significa todo esto que parece muy complicado. Veamos, aquí tengo en un dibujo lo que sucede acá. En A, la función tiende al límite L. ¿Ok? Me dice, esto pasa si para todo epsilon, esta distancia de aquí voy a llamar epsilon, existe algún delta, esta distancia de aquí voy a llamar delta, tal que para todo x, si la distancia entre x y a es menor a delta, es decir, si escojo un x aquí, la distancia entre x y a obviamente va a ser menor a delta, porque delta es todo esto, y entonces f de x menos la distancia entre f de x y el límite va a ser menor a delta. Entonces digamos que escojo un punto aquí, aquí está mi x, a esta le voy a llamar x, a este punto de aquí le voy a llamar x, este va a ser x, perfecto. X, la distancia entre x y a evidentemente es menor a delta, entonces se cumple que esto es menor a delta y mayor a 0. Ahora, f de x va a estar, mejor pongamos a esta x, mejor pongámosle aquí, ahí, perfecto. Esta x, f de x va a estar aquí. Y f de x menos L va a ser entonces esta distancia de aquí que voy a poner en azul. Entonces, como todo esto es epsilon, esta distancia de aquí es evidentemente menor a epsilon. Entonces, la función f va a tender al límite L, ya que siempre se cumplen estas condiciones. Ahora, voy a introducir un teorema. Una función no puede tender hacia dos límites diferentes en A. Si f tiende a L en A y f tiende a M en A, entonces L es igual a M. Eso quiere decir que la función no puede tender a dos límites diferentes. Y si tiende a dos límites diferentes, entonces esos límites son iguales. Y bueno, ¿cómo demostramos esto? Pues con la definición. Entonces, veamos. La definición nos dice que si 0 es menor a x, a la distancia entre x y a, y esta distancia es menor a un delta sub 1, entonces la definición nos dice que f de x menos L es menor a epsilon. Ahora, la definición otra vez nos dice que si 0 es menor a la distancia entre x y a, y esta distancia es diferente a un delta, pero este delta va a ser diferente, y les voy a explicar por qué. Delta sub 2, entonces f de x menos m tiene que ser menor a este mismo epsilon. Ok, ¿por qué puse dos deltas diferentes aquí? Pues porque este delta puede que no funcione para este delta sub 1 puede que no funcione para que se cumpla todo esto.
y asimismo este delta sub 2 puede que no funcione para que se cumpla todo esto. Entonces utilizo dos deltas diferentes. Para que un delta me funcione para ambas condiciones, entonces voy a definir un delta que sea el mínimo entre delta sub 1 y delta sub 2. Entonces con esto me aseguro que este delta me va a funcionar para estas dos expresiones. Ahora, si 0 es menor a la distancia entre x y a, y esto es menor a este delta que he definido ahorita, entonces se tiene que cumplir tanto esto y también se tiene que cumplir esto. Ok, entonces queremos llegar a una contradicción. Entonces para eso voy a escoger un delta que me sirva para llegar a una contradicción. Entonces dibujemos aquí en esta recta, digamos que esta es la recta del eje y pongamos aquí L y pongamos aquí M. Entonces aquí va a estar L y aquí va a estar M. Perfecto. Entonces si cojo el punto medio más o menos por aquí, esta distancia de aquí, esta distancia de aquí va a ser el valor absoluto de L menos M dividido para 2. Y lo mismo con esta distancia de acá. Esto va a ser la distancia entre L y M, o el valor absoluto entre M y M dividido para 2. Entonces a esto, si escojo epsilon como este valor de aquí, vamos a llegar a la contradicción que queremos llegar y demostrar que f tiene a un único límite. Entonces, si se cumple esto, se cumple también esto, L menos M dividido para 2, y también se cumple lo mismo para acá. Ahora, la distancia entre L y M se puede escribir de esta manera: L menos f de x más f de x menos m. Esto se cancela y me queda L menos M, entonces por eso esto es una igualdad. Ahora, recuerden la desigualdad triangular, lo que me decía. La desigualdad triangular me decía que esto es menor o igual a L menos f de x más f de x menos m. Eso es lo que me decía la desigualdad triangular, si se acuerdan de los anteriores videos. Entonces, si se acuerdan, L menos f de x también es equivalente a poner f de x menos L, porque estamos trabajando con valor absoluto, y f de x menos L es menor a L menos al valor absoluto de L menos M sobre 2, y este de aquí también es menor al valor absoluto de L menos M sobre 2. Entonces toda esta expresión aquí va a ser menor a esto más esto. ¿Y esto qué es? Esto es igual simplemente al valor absoluto de L menos M. Entonces hemos llegado a una contradicción, porque L menos M resulta que es menor a L menos M, y esto es una contradicción. Entonces la contradicción nos sirve
para demostrar que entonces f tiene un único límite. Y esa es la demostración de este teorema. Voy a seguir subiendo demostraciones de otros teoremas, y estos teoremas sirven tanto para el cálculo vectorial como para la variable compleja, por eso son importantes sabérselos o recordarlos, aunque sea. Más que nada, siempre insisto, para los matemáticos. Y bueno, eso es todo. Gracias por ver el video.